Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Wagner Ricardo Borrayo Tol, con el número de carnet 610-18-20-222. En esta noche le estaré hablando de la línea del tiempo de los aparatos de topografía, que es la tercera parte de la segunda serie del examen de topografía. Antes de empezar, quiero empezar con una pequeña introducción. Quiero decir que la evolución de los instrumentos topográficos fue motivada por las necesidades de una sociedad cambiante y posible gracias al progreso tecnológico, perfectamente ubicado en el tiempo, que condujo a la conveniencia de agrupar los instrumentos por generaciones, donde cada grupo comparte sus principios de funcionamiento, aspectos constructivos y operativos, donde el surgimiento de una nueva generación de instrumentos topográficos se define por el importante evento histórico y tecnológico del progreso que se ve hasta hoy en nuestros días. Bien, con esto quiero empezar también cómo empezaron los instrumentos en la historia. Empezamos con el genomón, que fue en el año 560 a.C. El genomón, en origen, la palabra genomón hacía referencia a un objeto alargado, cuya sombra proyectada sobre una escala graduada para medir el paso del tiempo. Los antiguos griegos lo usaron y lo definieron como la figura que queda después de quitarle de la esquina un cuadrado o otro cuadrado más pequeño. Como siguiente tenemos el groma, que fue hecha en el año 1480 a.C. La groma se utilizaba para observar y establecer las líneas directas y ángulos rectos. El topógrafo observaba la diagonal a través de un par de cuerdas para proyectar las rectas o trazar líneas perpendiculares a la línea definida por el par de plomadas que habían en el groma, trabajando solo en el plano horizontal sin considerar las diferencias de cota. Este sencillo instrumento servía para establecer alineaciones de caminos, creando calles para ciudades y campos militares, y sobre todo para crear parcelas de determinadas extensiones del terreno. Su punto débil era el viento, ya que se desviaba las plomadas, hacía muy difícil el trabajo durante esos días tempestuosos. El dioptra fue hecha en el año 1400 a.C. La dioptra la usaron por primera vez los astrónomos griegos para determinar la posición de las estrellas. Cuando esta quedó obsoleta por la aparición de un dispositivo más preciso, la esfera armilar fue reciclada y comenzó a emplearse como instrumento topográfico. Era un aparato portátil que podía alistarse para medir distancias y ángulos, o como un nivel. La dioptra podía determinar tanto los planos horizontales como los verticales, lo que permite medir la desviación entre los puntos fijos para establecer las medidas angulares. Como siguiente sigue la plancheta. Fue creada en el año 1490 a.C. Instrumento topográfico que sirve para levantar planos sobre el terreno, que consiste en un tablero cubierto con papel de dibujo, tomado horizontalmente sobre un trípode y provisto de una regla con un visor, en cuya superficie se trazan con lápiz las cuales dirigidas a los diferentes puntos del terreno. Como siguiente tenemos la plomada, que fue hecha en el año 1500 a.C. Es uno de los instrumentos más antiguos, sencillos y usados en la construcción. Está compuesto básicamente por una masa de forma cilíndrica o cónica, amarrada de un terreno por una cuerda, la cual cuelga. Su principal función es indicar la posición exacta de la vertical, y esto lo logra gracias a la gravedad de nuestro planeta, que atrae la masa colgante hacia el centro de la Tierra. La plomada siempre apunta a la misma dirección. Esta propiedad es utilizada para ayudar a nivelar las inclinaciones de las estructuras durante las construcciones. Tránsito, año 100 después de Cristo. El tránsito, instrumento topográfico para medir ángulos verticales y horizontales con una precisión de 1 minuto o 20 segundos. Los círculos de metal que leen con la lupa. Modelos viejos tienen 4 tornillos para nivelación. Actualmente se siguen fabricando, pero solo con 3 tornillos nivelantes. Como siguiente tenemos la brújula, que fue en el siglo IX. La brújula es un instrumento de orientación que utiliza una aguja imantada para señalar el norte magnético terrestre. Su funcionamiento se basa en el magnetismo terrestre, por lo que señala al sur magnético, que corresponde con el norte geográfico, y es improductivo en las zonas polares norte y sur debido a la convergencia de las líneas de fuerza del campo magnético terrestre. Se emplea para levantamiento secundario, reconocimientos preliminares, para tomar radiaciones en trabajos de configuraciones, polígonos apoyados, entre otros levantamientos más precisos.
Como siguiente sigue los clinómetros, que fueron hechos en el siglo XX. Los clinómetros son instrumentos de medición importantes en diferentes especialidades y en ocasiones son dispositivos de metal que se utilizan para medir determinados ángulos desde la posición vertical. También se les llama inclinómetros o medidores de inclinación. Se puede medir el ángulo vertical y estimar la altura de los acantilados, los árboles y antenas de telefonías, paredes y edificios. Como siguiente tenemos el odómetro, igualmente en el siglo XX fue creado. Un odómetro o topómetro es un instrumento que permite la medición exacta en una distancia, cuando es recorrida ya sea caminando o instalando en un vehículo como un coche o una bicicleta. Estas ruedas de medición de distancia son utilizadas en trabajos de topografía, carreteras, trabajos subterráneos, agrimensura, seguridad vial y construcción. Teodolito óptico fue creado en el año 1787. El teodolito óptico es un instrumento de medición mecánico óptico universal que sirve para medir ángulos verticales y sobre todo horizontales, ámbito en el cual tiene una precisión elevada. Con otras herramientas auxiliares puede medir distancias y desniveles, es portátil y manual. Este fue hecho para fines topográficos e ingenieros, sobre todo en las triangulaciones con ayuda de una mira y mediante la taquimetría puede medir las distancias. La alidada, año 1810. Una alidada es un instrumento topográfico diseñado para tener una línea de visión para llevar a cabo una tarea específica. Mide el ángulo entre un punto de referencia y un objeto deseado. Puede ser usado para medir verticalmente, horizontalmente en cualquier plano que se elija. Se utiliza para llevar a cabo levantamientos topográficos, complementar los estudios de fotogrametría, una técnica que determina las propiedades geométricas a partir de imágenes fotográficas y de mapas topográficos. Como siguiente tenemos la cinta métrica. La cinta que fue creada en el año 1818. Las cintas métricas permiten realizar levantamientos topográficos preliminares del terreno. Este se utiliza para conocer el terreno antes de realizar cualquier otra tarea. El método de medir la distancia horizontal entre dos puntos con la cinta métrica se le llama cadenamiento. Las cintas métricas utilizadas en la topografía son generalmente de 10 metros, 20 metros, 30 metros y 50 metros. Distanciómetro, entre los años 80 y 90. El distanciómetro, también conocido como medidor láser o por sus siglas en inglés EDM, es un instrumento electrónico de medición que calcula la distancia desde el dispositivo hasta el siguiente punto al que se apunte con el mismo. Existen dos tipos de acuerdo a su método de medición, sónicos y por láser. Los primeros utilizan ultrasonido para calcular la distancia y los segundos un rayo láser visible. Hasta hoy en día los nuevos distanciómetros ya solo utilizan más el del rayos láser. En esencia, un distanciómetro solo puede medir la distancia inclinada. Para medir la distancia horizontal y de desnivel, algunos tienen un teclado para introducir el ángulo vertical y por senos y cosenos calcular otras distancias. Como siguiente tenemos el planímetro, que fue creado en el año 1908. Un planímetro es un instrumento de medida utilizado para determinar la área de una superficie bidimensional arbitraria. Esta superficie puede ser una mancha de escasos centímetros cuadrados a escala 1:1 o un gran jardín a escala en 1.000 dibujado en un plano. Instrumento que sirve para medir las áreas de los mapas o planos y en general de las superficies planas. Se llama integrador mecánico y posee una punta exploradora que se hace recorrer por el perímetro de la superficie a medir 2 veces si es digital o de lectura numérica. Como siguiente tenemos el teodolito electrónico, que fue creado en el año 1920. El teodolito es un instrumento de medición mecánico óptico que se utiliza para obtener ángulos verticales y horizontales. En la mayoría de los casos, ámbito en el cual tiene una precisión elevada. Con otras herramientas auxiliares puede medir distancias y desniveles de terrenos, carreteras, edificios, entre otros. El taquímetro, que fue creado en el año 1920. El taquímetro es un instrumento que permite medir rápidamente ángulos y distancias, posiciones relativas y elevaciones de objetos distantes con gran precisión. Además permite calcular el desnivel, la diferencia de cota entre el punto visado y el punto de estación. Nos permite medir la dirección deseada en base a dos medidas angulares y una horizontal o azimut y otra vertical, también llamada cenital.
Esta medición se realiza gracias a unos elementos llamados limbo vertical y horizontal, que son unos círculos graduados que contiene este taquímetro. GPS, año 1965. El GPS es un sistema de navegación de alta precisión que utiliza señales de 4 o más satélites de GPS para determinar una ubicación de la superficie de la Tierra mediante ecuaciones de navegación. Para los trabajos topográficos, muchos topógrafos utilizan navegadores con el sistema de posicionamiento global. La utilización del GPS en topografía ha facilitado las tareas en el ámbito topográfico. El sistema GPS es topografía muestra con gran precisión nuestra posición en el plano horizontal. Además indica la elevación en la cual nos encontramos mediante la señal de los satélites. Nivel eléctrico, que fue creado en el año 1970. Es un instrumento que tiene como finalidad la medición de niveles entre puntos que se hallan a distancias o alturas o traslado de cotas de un punto conocido a otro desconocido. Estación total, que fue creada en el año 1971. La estación total surge para reemplazar los instrumentos conocidos como el teodolito en la topografía, pero además integra en sí misma otros instrumentos de gran utilidad para medición de distancias y una computadora para los cálculos necesarios, como memoria interna para el almacenamiento de datos. Esa versatilidad hizo factible su uso para levantamientos catastrales referenciados con GPS, sobre todo en zonas de interés por su potencial desarrollo urbano. La estación total se utiliza para medir ángulos horizontales, verticales y también distancias. La estación semitotal, año 2008. Este aparato se integra en el teodolito óptico y el distanciómetro, ofreciendo la misma línea de vista para el teodolito y en el distanciómetro. Se trabaja más rápido con este equipo ya que se apunta al centro del prisma, a diferencia de un teodolito con distanciómetro, en donde en ángulos casos se apunta primero al teodolito y luego al distanciómetro, o se apunta debajo del prisma. Actualmente resulta más caro el teodolito y el distanciómetro, por ser separado. Como una pequeña conclusión quiero decir, ingeniero, que es asombroso cómo nuestros antepasados lograban diseñar estos instrumentos sin tener tanta tecnología como tenemos hoy. Es increíble, es de admirar, ¿verdad, ingeniero? Porque a pesar que no tenían mucha tecnología, ellos creaban sus propios instrumentos para hacer sus propios trabajos de topografía. No digamos si tuvieran los instrumentos que vemos hoy en día, harían mejores maravillas que la que nosotros podríamos hacer, si es posiblemente. En conclusión, quiero decir que los instrumentos topográficos son de mucha ayuda, ya que con esto podemos medir terrenos, podemos ver distancias, podemos ver carreteras, podemos ver inclinaciones, entre otros, ¿verdad, ingeniero? Este sería mi video. Muchas gracias.